nos cuentan en respecto de la consigna del día. Mientras tanto, vamos a ir a un tema que aún no abordamos con detenimiento, pero les decíamos al principio que iba a ser uno de los ejes de este programa, porque en el día de ayer se cumplió una década, 10 años exactamente, de la trágica inundación de la ciudad de La Plata, aquel 2 de abril de 2013. Y claramente hay todo un proceso que no solamente es social y comunitario en torno a cómo reponerse de ese suceso y cómo evitarlo, sino también un proceso judicial, ¿no? Donde hay que encontrar culpables para que también esto no se vuelva a repetir. En este sentido, y para charlar un poco también desde la mirada política de lo que fue este grave suceso, estamos ya en comunicación con Luis Arias, que muchas veces hemos hablado con él en su rol de concejal por el Frente de Todos acá en la Ciudad de La Plata, pero también en este caso como ex juez en lo contencioso administrativo de la ciudad, que tuvo un rol muy importante en la investigación sobre la inundación de La Plata. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? De este lado, Delfina y Felipe desde Trinchera. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bueno, gracias por el tiempo y por contactarte con nosotros como siempre y respondernos el llamado, porque bueno, en esta fecha en particular nos interesaba saber un poco del trabajo que se realizó en términos de la investigación por la inundación en La Plata, pero también conocer cómo está la situación al día de hoy, cómo ha quedado, en qué momento han quedado esas investigaciones y qué es lo que sabemos sobre esa inundación. Bueno, en primer lugar, si me permitís corregir una cosita, Sí. la inundación fueron los días 2 y 3, o sea Ujú. que hoy también es aniversario Claro. de ese triste suceso, Ujú. porque empezó a llover a las 5 de la tarde más o menos, pero la gran lluvia fue en la madrugada del día 3. Ujú. Y bueno, yo tuve, en mi juzgado en su momento tramitaron tres causas. Eh, una por el número de víctimas de la inundación. No fue una investigación del tipo penal, fueron demandas judiciales, porque los jueces en lo contencioso administrativo no investigan de oficio, ¿sí? Siempre a pedido de parte, no es como los jueces penales. Quiero aclarar esto porque la palabra investigación a veces suena como que lleva adelante el juez, y no es así, ¿no? Sino las partes. Una por el derecho a la verdad, por el derecho a la información, que fue esta del número de víctimas. Otra por la morgue, la situación de la morgue, donde descubrimos que la policía mantenía prácticas aún de la dictadura militar, que inició la Comisión por la Memoria. Y otra causa que inició una defensora oficial, Ida Germán, por el traslado de todas las personas que vivían en los márgenes de los arroyos y que estaban en situación de extrema vulnerabilidad. Esas son las tres causas que tramité. Ujú. La del número de víctimas tuvo sentencia, dictamos sentencia en marzo de 2014, determinando el número de 89 víctimas fatales y 16 casos dudosos. En la sentencia de la morgue también la dictamos poco tiempo después. Estamos hablando de menos de un año, ¿no? Sí, Ujú. son tiempos récord en el Poder Judicial. La causa de la relocalización llevó un poco más, abarcaba alrededor de 50 familias. Y bueno, todas tienen sentencia, todas fueron confirmadas por la Cámara y por la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Ujú. En Lu- el ámbito penal, las denuncias penales que hubo, es así, no prosperaron, no hubo acusación de los fiscales, solamente en una se condenó al director de Defensa Civil, que fue, digamos, el chivo expiatorio de toda la situación, pero no se determinaron responsabilidades penales. ujú. Dentro de todo este proceso largo, Luis, ¿cuáles fueron de alguna manera las trabas? Largo no. ¿Por qué largo decís? No, no, por la misma cuestión de, tenés razón, no largo, sino del cotidiano y con una situación como lo que fue la inundación del 2013. Creo que en el cotidiano siempre hay una situación larga, ¿no? Ante el pedido de justicia. Lo que te iba a Ujú. preguntar, tal vez me equivoco y está bien la corrección, obviamente, ¿cuáles fueron de alguna manera, o si notaste alguna traba por parte
del Poder Judicial a la hora de la investigación, ya sea de Provincia de Buenos Aires eh, como los distintos espacios que trabajaban. Mira, sí, fue muy difícil desarrollar el proceso judicial que llevé a cabo, sobre todo el número de víctimas, porque hubo enormes presiones. La primera fue del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Ricardo Casal. Yo la causa se inicia el día 5 de abril de 2013. El día 6 el ministro sale a una conferencia de prensa donde carga durísimo contra Julián Axart, que inició la causa, y contra mí. Luego fue difícil el contexto mediático, digamos, con operaciones de prensa, todo el tiempo se decía que yo llevaba una causa paralela Ujú. a los jueces penales, digamos, se decía de todo, y el Poder Judicial también fue un obstáculo enorme para el desarrollo de la causa, ¿no? Es decir, a los pocos días de iniciada la causa, cuando íbamos encontrando cada vez más víctimas, el juez Atencio me plantea un conflicto de competencia, sin haber visto el expediente. Esto es inédito. Ujú. Sin haber visto el expediente, me plantea un conflicto de competencia, alegando que la causa era competencia penal. Un verdadero disparate, porque esto no tenía nada que ver, no, acá no se investigaban delitos, sino que tenía que ver con el derecho a la información. Y esto provocó que yo tenga que paralizar el curso de la causa, de la investigación, remitir a la Corte el expediente. Convoqué una conferencia de prensa diciendo que esto era una maniobra para quitarme la causa. Y bueno, estuvo 18 días en la Corte hasta que resolvieron atribuirme la competencia, atribuir la Ujú. competencia al Fuero Contencioso Administrativo, lo cual perjudicó muchísimo el trabajo, las pruebas que teníamos previstas, como un rastrillaje en el bañado del Maldonado, por ejemplo. Y después, bueno, los fiscales hostigando permanentemente, el fiscal Paulini interfiriendo en el desarrollo de la causa, contradiciendo el número de víctimas. Pero después, cuando tuvieron que hacer su trabajo, que es acusar a los responsables, no acusaron a nadie, Ujú. ni condenaron a nadie. Entonces, fue un hostigamiento, un contexto muy difícil por el hostigamiento, como digo, del Poder Ejecutivo, de funcionarios judiciales que a la postre terminaron beneficiando la posición del Ejecutivo, y de poder mediático, fundamentalmente del diario El Día de la Plata, que no publicaba nada, y cuando publicaba lo publicaba tergiversado, Ujú. y bueno, del poder inmobiliario que también hizo lo suyo, ¿no? Luis, en este Fue un sentido, contexto muy difícil. sí, y aparte recién estabas señalando, bueno, muy claramente cuáles eran los sectores que se verían beneficiados con esta impunidad, ¿no? Que tanto se quiso imponer. Hoy en día, ¿no? Viéndolo desde la actualidad a 10 años, ¿cómo se cambió algo? Digo, ahora más hablando en términos no políticos, teniendo en cuenta que ocupás una bancada dentro de la oposición en la ciudad de La Plata. Eh, ¿Cómo ves cómo se fue dando el rol de la política después de este acontecimiento? Y lo digo particularmente desde Juntos, ¿no? Que empezó a gobernar después de esto y que gobierna hasta el día de hoy. ¿Cómo se abordó la inundación en la política desde tu punto de vista? Mira, yo creo que no avanzamos nada y hoy si yo te preguntara a vos o a cualquier persona en la ciudad de La Plata, ¿qué hacer si nos sorprende una inundación de esas características? O menor aún, ¿qué tenemos que hacer? La mayoría no sabe, porque no hemos generado conciencia. Nosotros tenemos que tomar conciencia que somos una ciudad inundable. Eh, Así como otras ciudades son ciudades sísmicas y conviven con un volcán al lado, que algún día puede erupcionar, capaz que pasan 400, 500 años y no ocurre nada, pero en un momento erupciona, tienen que saber qué hacer, saben qué hacer normalmente los pueblos eh, que sufren estos padecimientos, ¿no? Y construyen sus casas de una manera determinada, si es un lugar sísmico. Bueno, nosotros también.
tenemos que construir las viviendas por encima de la cota de inundación. Ujú. Tenemos que tomar conciencia. Yo presenté en el Consejo Deliberante un proyecto para aprobar el informe de la Universidad de La Plata y donde propuse que se pintaran las columnas de alumbrado público y las nomenclaturas de las calles de distintos colores, de acuerdo al grado de peligrosidad señalado por la universidad, que relevó todos los barrios de la ciudad, con colores rojo, anaranjado, amarillo y verde, de acuerdo al grado de riesgo, cosa de que todos nos vayamos familiarizando al circular por las calles, en nuestros autos, en colectivo, respecto de cuáles son las zonas inundables y cuáles no, para que si te sorprende en la calle una inundación, solo mirando las columnas sepas para dónde ir, y también señalizar los puntos de encuentro, lugares de evacuación con grandes carteles, para que nos vayamos familiarizando con toda esa realidad. Ujú. Bueno, ese proyecto responde a una idea que yo vengo proponiendo hace mucho tiempo, está ahí dormido en un cajón de algún despacho, ¿no? Eh, y lo peor es que el negocio inmobiliario sigue avanzando, se están ocupando las cuencas altas de los arroyos, lo cual es muy grave porque con countries, con barrios cerrados, con barrios semicerrados y negocios inmobiliarios enormes, bueno, como digo, la cuenca alta es muy complicado porque al ocuparse la cuenca alta no absorbe la superficie y en consecuencia va más caudal de agua hacia las zonas bajas y además va a más velocidad más velocidad, digamos, eh, de circulación del agua Ujú. eh, por la impermeabilización. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que vamos construyendo ahí cerca de Granbel, todos esos barrios cerrados en la zona noroeste, en las cuencas altas de los arroyos, más se van a inundar y más rápido las cuencas bajas, ¿no? De la zona norte, como Barrio Rincón, de Tolosa, de Ringuelet, de Villa Elvira, de La Loma. Estamos en una situación peor que antes. Lo mismo en el Arroyo del Pescado, Garibaldi, Sicardi, todas esas zonas están en peligro porque la cuenca alta está siendo ocupada con emprendimientos productivos intensivos que, bueno, obstaculizan la absorción por parte del suelo y hacen que el agua circule más rápido. Todo esto está pasando, es parte del negocio inmobiliario que Garro todos los años por Navidad eh, proyecta ante el Consejo, mete los proyectos cuando la gente está distraída, lógicamente en las fiestas, buscando el lechoncito para hacer a la parrilla. Bueno, ahí mete los proyectos, los aprueban en su mayoría, y esto implica cientos de millones de dólares. No hay negocio más grande que subdividir la tierra. Vos tenés una hectárea rural, vale $30.000, solo podés plantar tomate y zapallito, la pasás por el Consejo Deliberante, la convertís en residencial y haces 4 lotes en una hectárea, que vale $30.000, reitero, haces 4 lotes de 2.500 metros y lo vendés a $100.000 cada uno. O sea, ganaste $370.000 por hectárea. Si a eso haces un emprendimiento de 100 hectáreas, estás hablando de $37 millones. Y Ujú. esto es una fuente de corrupción enorme. Nadie te deja hacer un negocio de 37 o de $50 millones sin pasar previamente por una oficina y no precisamente para aprobar los planos. Esto se hace, este dinero se gana sin inversión alguna. Vos seguís teniendo el mismo campo, ponés un cartel, no sé, próximamente barrio no sé qué, con un nombre lindo y la foto de una maqueta de lo que tenés proyectado y empezás a vender los terrenos a esa cifra. Es decir, Luis, esto es lo que con la desgracia que nos esto, viene sucediendo a 10 años. con esto que venís comentando y también un poco el modus operandi, ¿no? Del oficialismo en la ciudad de La Plata, y viendo primero la incapacidad, ¿no? Mencionaste el proyecto de ley que presentaste de cara, de cara a lo que fue la última inundación y esto, ¿no? De alguna manera poder concientizar en la sociedad, poder concientizar la ciudad que vivimos y demás. Quería preguntarte también en torno al contexto electoral en el que vivimos, ¿no? Y si tenés alguna perspectiva o alguna discusión de cara a las elecciones que se vienen este 2023, vos sos concejal de la Ciudad de La Plata y también queríamos, en torno a esto, preguntarte cuál es tu visión de la Ciudad de La Plata, preguntarte cómo viene de alguna manera, si hay el armado de listas o demás, y si nos puedes adelantar algo.
Mira, yo desde mi salida traumática del Poder Judicial me he dedicado solamente a la ciudad de La Plata. He puesto todos mis esfuerzos aquí y voy a luchar por transformar esta ciudad para, digamos, que haya una discusión real sobre los problemas, para que haya una descentralización de actividades, para que haya una planificación, un plan estratégico que sea verdadero, que no sea una fachada como ocurre actualmente, y que lo podamos discutir con los vecinos sobre todas las cosas, que podamos tener un desarrollo más equilibrado de la ciudad. Hoy la contracara de todos esos negocios inmobiliarios, de esos country, son los barrios pobres. Tenemos la mayor cantidad de asentamientos en la ciudad, uno de los mayores índices de precariedad en infraestructura. En fin, somos una ciudad muy desigual, los barrios están en situación de abandono, estamos sumidos en una política signada por la publicidad y la imagen, pero que tiene una gran mediocridad en la gestión del ambiente, del territorio. Ujú. Queremos una ciudad que respete el medio ambiente, que respete la cuenca de los arroyos, que no se ponga un caño para entubar un arroyo, que se construya un edificio arriba. Queremos respetar, que se respete la naturaleza, que podamos convivir con ella, que no nos inundemos, Ujú. y si nos inundamos, que sepamos qué hacer. Todo eso es un trabajo que queda pendiente y estamos trabajando en pos de eso. Ujú. Luis, muchísimas gracias por el tiempo, como siempre, y te mandamos un saludo enorme. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Pasaba por el aire de Radio Trinchera en este 10º aniversario de la inundación de La Plata, el ex juez en lo contencioso administrativo Luis Arias, quien, bueno, desarrolló, como él mismo mencionaba, un papel muy importante en la investigación, bueno, o mejor dicho, en el juzgado donde se investigó esto, principalmente determinando la cantidad de víctimas que tuvo esta trágica inundación, y actual concejal por el Frente de Todos, dando un poco su visión a 10 años de este trágico y evitable proceso en